En sus más recientes declaraciones, el presidente Zelensky reconoce que la contraofensiva de las tropas ucranianas para recuperar las zonas con frentes rusos va más lenta de lo deseado. Esto luego de que la prensa occidental y Kiev exaltaran mediáticamente el lanzamiento de lo que Ucrania denominó su gran contraofensiva militar contra Rusia el pasado 6 de junio. El mensaje llega además en momentos en que se acerca la cumbre de la OTAN y la nación ucraniana opta por su membresía oficial, lo que podría quizás introducir a los ejércitos de la Alianza Atlántica en la operación bélica directamente contra Rusia. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El conflicto en Ucrania se ve inmovilizado. En un fuerte desaire a todas las expectativas occidentales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que la tan esperada contraofensiva de Kiev va más lenta de lo deseado y que los éxitos sobre el terreno han sido escasos hasta ahora. Quería que nuestra contraofensiva sucediera mucho antes, porque todos entendieron que si la contraofensiva se desarrolla más tarde, una parte más grande de nuestro territorio será minado. Le damos a nuestro enemigo el tiempo y la posibilidad de colocar más minas y preparar sus líneas defensivas. Ucrania lanzó su contraofensiva a principios de junio, tras meses de preparaciones con armamentos occidentales. Aún con todo, las líneas del frente en el sur y el este de Ucrania no se han movido mucho. Para Zelensky, las armas de Estados Unidos y sus aliados no son suficientes. De hecho, ahora quiere su directa participación en una guerra con Rusia a través de una membresía de Ucrania en la OTAN, una propuesta que parece tener importantes partidarios a pocos días de la próxima cumbre de la OTAN en Lituania. Espero que los líderes aliados reafirmen que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Una adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica podría poner en riesgo la seguridad no solo de Europa, sino de todo el mundo, teniendo en cuenta el número de armas nucleares que poseen tanto la OTAN como Rusia. Hasta el momento, los países occidentales no han logrado nada significativo en cuanto a los objetivos que se propusieron con respecto a Rusia. Estoy seguro de que nunca tendrán éxito. La construcción de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, la intensificación de las actividades de reconocimiento y la presencia de armas tácticas nucleares en Europa aumentan las amenazas militares a Rusia. Por el momento, en el horizonte no se ve ninguna salida al conflicto ruso-ucraniano. El gobierno de Kiev sigue rechazando las medidas ofrecidas por otros países, desde Brasil hasta Bielorrusia, para arreglar el conflicto. Esto sucede a pesar de que muchos de los países que están apoyando los esfuerzos de guerra de Ucrania están luchando contra la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el lento crecimiento económico. Y el panorama lo veíamos en este material de nuestro equipo de redacción y producción. Gracias por ello. Vamos a presentar ahora rápidamente a nuestros analistas. Quien nos va a aportar en el análisis, Luis Paz, analista internacional, especialista en Medio Oriente y África desde Caracas, Venezuela. Ya conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Tadeo, gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buena, es como siempre una enorme alegría poder estar junto con ustedes y muchas gracias por la invitación. Igualmente para nosotros, un gran saludo hasta la Patagonia. Y Luis, bienvenido como siempre, ¿qué tal? Un gran saludo, Dani, a tu gran audiencia. Bueno, Luis, justamente yo quiero empezar contigo desde Caracas. Fíjate que la campaña, vamos a recordar, que se hizo con la llamada contraofensiva de Ucrania desde medios y desde el propio gobierno ucraniano fue muy intensa, ¿no? Hace más o menos un mes.
Te pregunto, ¿fue más publicidad que otra cosa a la luz de lo que ha dicho el propio presidente Zelensky ahora sobre la lentitud de la misma, y lo estoy citando? ¿Qué nos confirma esto más allá del campo de operaciones? Sí, ciertamente en el caso de Ucrania hubo un exceso de expectativas. Se crearon una serie de expectativas que no se cumplieron en la realidad. Obviamente cuando se comenzó la operación militar especial el año pasado, ciertamente había margen de maniobra porque la guerra da para una guerra de movimientos importantes. Y eso se reflejó en la contraofensiva que realizó Ucrania, que fue exitosa a finales de año, en el mes de otoño. Pero a partir del mes de otoño del año 2022, la guerra ha caído en un proceso de guerra posicional o una guerra de estancamiento, que coincidió con el nombramiento de Sergei Surovikin, cuando Surovikin crea las líneas defensivas que protegen todo lo que es la región de Crimea. Obviamente, en el caso de Occidente, la propaganda occidental ha sido tan fuerte que obviamente ha creado una serie de expectativas demasiado desmesuradas y que ha sido reconocido inclusive por el mismo presidente Zelensky, en el hecho de que se sobreestimaron las capacidades ucranianas, se puso mucha confianza en el material occidental, en los tanques Leopard, después fueron los lanzamisiles HIMARS, los misiles estorchados, entonces obviamente se dan cuenta en este momento de que el avance es mínimo y solamente tienen hasta el momento 8 asentamientos capturados desde que inició la ofensiva el 4 de junio. Entonces, la mayoría de estos asentamientos que ellos han capturado están ubicados en lo que se conoce como la zona gris, que es una zona en la cual no hay un control completo por parte de las partes, ni tanto por Ucrania ni por Rusia. Ciertamente Rusia ha hecho un muy buen trabajo a nivel defensivo en el sentido de crear unas defensas flexibles en el cual Ucrania al acercarse entra a la zona gris y se le da como la idea de que está capturando los territorios, pero en realidad se le está permitiendo la entrada para aprovechar la superioridad aérea y de artillería que tiene Rusia, y con ello se va eliminando un montón de material y recursos humanos que Ucrania ha ido perdiendo últimamente en estos últimos meses. Sí, si me permites, Luis, ya vamos a avanzar un poco más en ello para aprovechar al máximo el tiempo. Voy a darle primero el pase a Tadeo, y continuando en esta misma línea, Tadeo, ¿cómo considerar estas declaraciones de Zelensky sobre la contraofensiva, pero para efectos de Occidente, ¿no? Y esto te lo pregunto tomando en cuenta la cantidad de armamento recibido por Kiev hasta el momento, e incluso el entrenamiento militar a las tropas ucranianas por parte de países como Estados Unidos y naciones europeas, ¿no? Sí, realmente Zelensky se ha convertido en un mendigo de armas a nivel internacional. Se lo han dado y los resultados aún así no se ven transmitidos en el frente de batalla, en donde, como bien mencionaba Luis, tienen muy pocos avances, lo cual ha representado que muchos líderes europeos de los países dentro de la OTAN, que no son los principales, empiezan a exigir resultados claros y contundentes respecto a dónde están yendo el armamento y los resultados se tienen que transmitir en hechos, cosa que en la actualidad no se está dando. Es necesario tener en cuenta la gran corrupción interna dentro de las filas y de las Fuerzas Armadas ucranianas, y cómo gran parte de ese armamento que envía Occidente termina quedando en el mercado negro, en el contrabando de armas a nivel internacional, lo cual también es una amenaza para todos los países. Pero dentro de la OTAN hay una cierta desconfianza. Las voces disonantes que al principio eran de Turquía y de Hungría ahora empiezan a ser un poquito más amplias, y lo que demuestra es que las armas y el envío de armamento no es infinito y que el régimen de Kiev, si no cambia de alguna manera su estrategia, puede empezar a perder socios en Occidente. Sí. Ahora, fíjate, continuando en este mismo punto, Luis, y agregando una arista más, llama la atención que a la par de sus declaraciones, el presidente Zelensky vuelve a pedir a los gobiernos occidentales que proporcionen a Kiev armamentos más avanzados, y en este caso en particular mencionó los sistemas de misiles tácticos del ejército de largo alcance de fabricación estadounidense, incluso pidió que fuera ahora, no y no más tarde, el tema de la transferencia.
pero te pregunto, el tema de esas expectativas caídas de la contraofensiva también se está utilizando o lo estaría utilizando Zelensky como una manera de meter más presión a Occidente con esa transferencia de arsenal militar. Sí, ciertamente hay una especie de chantaje, si esa es la palabra, esa es la que se debería usar en este momento en el caso de Zelensky, porque primero, no hace mucho, hasta febrero, estábamos hablando de suministro de tanques Leopard, ahora estamos hablando de suministro de armas de largo alcance, capaces de alcanzar 500 kilómetros, lo que permitiría golpear el territorio ruso en lo profundo. Y incluso hace poco los F-16. Ajá, los F-16, pero no toman en cuenta que los F-16, primero, una unidad de F-16 cuesta $80 millones. El mantenimiento y la hora de vuelo son $25.000 la hora. Eso es un costo importante que asumirían los países y que ciertamente en manos de Ucrania no se sabe si va a ser bien usado, y eso es los temores que están teniendo muchos de los países occidentales a la hora de suministrar este tipo de equipos, porque fíjate, ya tenemos los casos de los tanques Leopard que han sido quemados en el campo de batalla, y entonces eso genera temores. Ya por ejemplo el caso de los Challenger. Los Challenger ni siquiera han aparecido en el frente de batalla porque el Reino Unido los prestó con ciertas condiciones de que no sean usados en determinadas ubicaciones del frente. Entonces, obviamente, hay una especie de chantaje por parte de Rusia, por parte de Ucrania, en el sentido de que deben entregarle mayor cantidad de armamento, y además utiliza el tema de la central nuclear de Energodar con el fin de escalar aún más el conflicto en Ucrania para tratar de involucrar a la OTAN dentro del conflicto directamente, porque esa es la salida que le queda a Zelensky. Obviamente Zelensky, si pierde la oportunidad en esta contraofensiva, se le va a retirar el apoyo. Ya Estados Unidos está en ciernes el año que viene las elecciones presidenciales. Algunos países ya están empezando a ver con malos ojos el conflicto ucraniano, porque entonces se le está generando crisis interna, incremento de los precios del gas y la electricidad, y entonces eso le genera crisis internas que hace que otros grupos más proclives a apoyar a Rusia estén en alce para llegar al poder en esos países, por ejemplo en Rumania, Moldavia. Sí. Ahora fíjate, otro de los factores que están o que hay que incluir en este contexto, tú bien mencionas por ejemplo las elecciones de Estados Unidos, de algunos países que están apoyando a Ucrania hasta ahora, pero también se acerca, y voy contigo Tadeo, la cumbre de la OTAN en Lituania por estos días, y bien sabemos que Ucrania está aún a la espera de esa membresía. Te pregunto, hacerse ver estancado con la contraofensiva luego de tanta inversión, Tadeo, ¿le sirve a Zelensky de alguna manera como justificación para que la Alianza Atlántica le termine de dar su pase y abra la puerta a una participación directa de los ejércitos de la OTAN contra Rusia? La verdad es que la ofensiva que se está llevando era con el fin de presentarse con al menos algún resultado cuando se lleva a cabo la cumbre de la OTAN. Pero debido a los resultados magros que son muy contrarios a Ucrania, como hemos estado analizando, realmente la posición de Ucrania se ha quedado debilitada de cara a la OTAN, pero esta cumbre va a ser importante porque nuevamente se va a reafirmar el apoyo probablemente hacia Ucrania, se va a terminar enviando nuevo armamento a Ucrania, lo cual tiene como único fin seguir haciendo el máximo daño posible a la Federación Rusa, que es el objetivo final de la OTAN, tratando de debilitar de todas las maneras posibles a la Federación Rusa. Pero también hemos visto que hay muchas voces en contra y no creo que haya un intento inmediato de parte de Ucrania a la OTAN. No se dan las condiciones, incluso ni siquiera dentro de los reglamentos internos de la OTAN. Por fuera, incluso países como Hungría, que tiene problemas con Ucrania respecto a la región de Transcarpacia, es difícil de que puedan llegar a algún punto en común, y lo mismo con Turquía, que sigue jugando mucho entre Rusia y Occidente, por lo cual también el papel de Erdogan en este conflicto. Pero más allá de esto, la OTAN finalmente, como lo han dicho diversos Ucrania de alguna u otra forma termina siendo parte de la OTAN cuando, según diversos analistas, se termine desintegrando el país de Ucrania y partes de Ucrania pasen a ser de Polonia o de
Hungría y de esa forma sería parte de la OTAN. Pero bajo ningún escenario normal y habitual y actual se puede ver a una Ucrania parte de la OTAN en estos momentos y en esta cumbre. Lo que sí va a ser nuevamente importante el apoyo que va a recibir, y como también lo mencionaba Luis hace unos momentos, es interesante que debido a los malos resultados, la única manera de que la OTAN entre abiertamente en conflicto con Rusia es que suceda un desastre nuclear. Eso ya lo habían adelantado con respecto a si Rusia utilizaba armas nucleares tácticas, pero la voladura de la central de Zaporozhye podría ser la excusa perfecta. El tema de las armas nucleares, que además ha sido uno de los temores desde que inició esta operación bélica. Luis, ya escuchábamos las consideraciones de Tadeo respecto a qué pasará con la membresía de Ucrania. Ahora quiero escuchar las tuyas porque vamos a recordar, y a propósito de estas declaraciones de Zelensky, Stoltenberg ha dicho: espero que los líderes aliados reafirmen que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Pero también vamos a traer a colación las declaraciones que el mismo Stoltenberg dio en el mes de abril, en donde descartó de que eso se produjera en medio o a mitad del conflicto bélico. Entonces, ¿cómo mirar lo que pueda suceder en esa cumbre de Lituania tras el curso de los hechos en los últimos meses? Sí, ciertamente en el caso del ingreso de Ucrania a la OTAN, obviamente hay una serie de contradicciones por parte de Stoltenberg, porque Stoltenberg en un principio dijo que sí era posible, pero incluso contraviniendo los estatutos de la OTAN, porque la OTAN incluso dice exactamente en los estatutos que ningún país que quiera ser miembro de la OTAN debe estar en un conflicto armado activo. Y obviamente en el caso de Ucrania, Stoltenberg está presionando para crear mecanismos flexibles, porque él sabe que ya en un momento ya Stoltenberg ya está de salida, ya en cualquier momento cambian al secretario general de la OTAN. Sin embargo, Stoltenberg trata de crear como una base en la cual, por ejemplo, el Consejo OTAN-Ucrania busque dar cierta igualdad a Ucrania dentro de la organización para agilizar todo lo que es la entrega de equipos militares, apoyo al personal militar, formación, entrega de ayudas financieras, etcétera. Sin embargo, eso es una ilusión, porque en la práctica, para entrar a la OTAN tiene que haber una mayoría absoluta, un consenso absoluto por parte de los países. Y hay países que ya han manifestado abiertamente que el ingreso de Ucrania sería incluso hasta peligroso para la misma OTAN, porque eso implicaría cruzar la línea roja trazada por Rusia desde el principio de la operación militar especial, de que si Ucrania entraba en la OTAN, eso sería una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, y esto es lo peligroso. Ahora, también el tema de las armas nucleares, porque también se ha tratado como de desviar la atención con todo el tema de Bielorrusia, de la entrega de armamento estratégico por parte de Rusia para proteger todo lo que es el territorio bielorruso frente a las amenazas que ha esgrimido la OTAN. Entonces se ha tratado de crear ciertas matrices negativas sobre la cual la Bielorrusia pudiera utilizar armas nucleares en contra de algunos de los países de la OTAN, y eso es desconocer lo que es la doctrina nuclear rusa, en el cual Rusia solamente se utilizaría las armas nucleares en caso de amenaza de la asistencia del Estado o de un Estado igual que sea potencia nuclear que ataque a Rusia. Así es. Y así sí habría un ataque por parte de Rusia. Y ya en bastantes oportunidades lo ha confirmado. Si me permites, Luis, sí, ya estamos en la recta final. Fíjate, voy a regresar con Tadeo, y tú has puesto sobre la mesa de análisis, Luis, a Rusia, que ha mantenido su disposición a una salida negociada. Algunos países incluso como Bielorrusia, China y hasta el propio Brasil se han mostrado dispuestos con voluntad para mediar. En este aspecto, Tadeo, y muy rápidamente, ¿qué más quiere Ucrania si, bueno, hasta ahora los objetivos respecto a Rusia no se han cumplido? Es interesante porque desde Occidente se ha invitado a Ucrania a combatir hasta el último ucraniano. Las excusas de Ucrania para sentarse a las mesas de negociaciones, sus exigencias, son prácticamente la capitulación total de Rusia, la devolución de todos los territorios que ya son parte integrales de Rusia, como son todas las repúblicas del Donbass, Zaporozhye, Kherson y Crimea incluso, lo cual es innegociable totalmente, y a la misma vez piden que Rusia pida perdón y que haya una recompensación económica. Totalmente imposible. Esto quiere decir que Ucrania no está interesada en la paz. Han habido propuestas de paz abiertas, diversas, desde China, Brasil,
los países BRICS, incluso los países de la Unión Africana, que hace poco realizaron una conferencia, estuvieron en Rusia, pero en todos momentos ha habido una constante violación en todas las reglas de todos los países anteriores. Y Ucrania no tiene ninguna manera, si le podemos decir, no tiene ninguna voluntad de negociación en estos momentos, y si bien los vecinos de sus amos de Occidente han querido y están demostrando que van a combatir hasta el último ucraniano que quede, lo cual es una gran pérdida y es una gran equivocación, pero creemos que habrá un cambio rotundo dentro de no mucho, un quiebre total en la situación de Ucrania, porque la situación es insostenible. A ver, Luis, ya para cerrar la conclusión final, me queda escaso minuto. Si Kiev necesita, ¿no?, cimentar un cambio en los frentes para quizás validar la enorme inversión en sus fuerzas realizada por los países de la OTAN, ¿qué le queda de aquí en más? Y esto tomando en cuenta, ya tú lo adelantabas en el apartado anterior, las situaciones negativas económicas de países que le están apoyando, unas elecciones en Estados Unidos a inicios de año y países del bloque europeo que, bueno, han vaciado sus arsenales defensivos para enviar a Ucrania. Sí, ciertamente lo que le queda a Ucrania, si no logra romper las líneas defensivas rusas y mostrar unos logros antes de la cumbre de la OTAN, obviamente no lo hace en 4 días, no creo que lo haga en 4 días, ni creo que lo haga dentro de un mes o 2 meses. Porque ciertamente la Federación Rusa se preparó muy bien para tener un control total sobre todo lo que es la región de Zaporilla, que para proteger sobre todo Crimea, que Crimea es el punto clave aquí que está protegiendo Rusia, porque esa es la base de la flota del Mar Negro, y eso es estratégico para Rusia en este momento. Ahora, ¿qué le queda a Ucrania? Escalar el conflicto, buscar ese tipo de amenazas que está haciendo con la central del Energodar, es lo que está buscando, es buscar elevar el nivel, doblar la apuesta para ver si la OTAN se mete en el conflicto con Rusia. Ahora, ciertamente, si no logra la contraofensiva lograr resultados, entonces comenzará una especie de repliegue por parte de los países europeos, ya empezarán a mantener ciertas restricciones para el suministro de armas, y el caso de los Estados Unidos, que se meterá en su dinámica electoral, y obviamente Estados Unidos no va a mandar absolutamente nada, lo que mandará será algunas municiones de misiles antiaéreos, alguna munición para mantener el esfuerzo de combate, pero ya no ayuda sustantiva, que como es la que está pidiendo Zelensky, aviones, misiles de largo alcance, eso no lo van a enviar. Obviamente aquí va a haber un proceso de estancamiento en el conflicto y forzarán a Ucrania a sentarse en la mesa de negociación, así no quiera, porque obviamente aquí el conflicto va a resolverse a nivel de grandes potencias. Eso no se va a resolver entre Rusia y Ucrania porque ya los intereses son muy disímiles. Ucrania quiere recuperar todos los territorios más Crimea. Rusia no va a ceder esos territorios porque ya hubo un referéndum de adhesión en el cual mayoritariamente la población pidió su adhesión a la Federación Rusa. Entonces, aquí las posiciones son muy difíciles de calzarlas, entonces obviamente va a ser una resolución a nivel de grandes potencias. Allí entonces le seguiremos el pulso y seguramente los volveremos a tener a ustedes para el análisis. Muy pendientes con esa próxima cumbre de la OTAN, a ver qué se dice allí. Les quiero agradecer a ambos, Luis desde Caracas y también a ti, Tadeo, desde la Patagonia. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Un saludo. Gran saludo y por cierto, Luis, feliz Día de la Independencia, ya 2 días pasados en Venezuela. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, ahí el panorama de la voz de nuestros expertos. La interrogante sigue siendo ¿cuándo y cómo llegará el final del conflicto bélico que ha incluso dejado inmerso de forma directa o indirecta al planeta entero? La mayoría espera que por supuesto sea un desenlace donde triunfe la razón y se depongan las armas. Buen fin de semana, como siempre, les esperamos el próximo lunes con más análisis en Detrás de la Razón.